Nadie sabía sus nombres aquella noche, ni imaginaba que dos almas capaces de mover multitud estaban a punto de salvar un corazón que el mundo había olvidado. La nieve caía en silencio sobre la ciudad. Era Nochebuena, y las calles brillaban con luces doradas que se reflejaban en los cristales empañados de las ventanas. Adentro, las familias se reunían alrededor de mesas repletas. Afuera, el frío mordía la piel de quienes no tenían dónde refugiarse. Había un contraste que dolía en el alma, una línea invisible que separaba la abundancia del olvido. Y esa noche, dos hombres, que habían vivido toda su vida en el resplandor de los reflectores, estaban a punto de cruzar esa línea para siempre. Lionel caminaba, solo por una calle desierta, con las manos hundidas en los bolsillos de un abrigo oscuro y una bufanda que le cubría parte del rostro. No quería ser reconocido, no aquella noche. Había dejado atrás el ruido, las ovaciones, las cámaras, que lo seguían a cada paso. Necesitaba sentir algo real, algo que no tuviera presión y nombre en los titulares. Sus ojos, siempre tímidos, buscaban algo en el horizonte nevado, aunque no sabía qué, solo sabía que su corazón lo había llevado hasta allí, a pocos metros de distancia, en otra esquina de la misma ciudad. Cristiano también caminaba en soledad, alto, firme, acostumbrado a enfrentar cualquier desafío con determinación. Pero esa noche su mirada era diferente. No había trofeos que perseguir, no había estadios rugiendo su nombre, solo el eco de sus pasos sobre la nieve y una pregunta que lo perseguía desde hacía semanas: ¿para qué había servido todo si algo dentro de él seguía vacío? El destino, o tal vez algo más grande que el destino, los condujo al mismo lugar. Era un callejón estrecho, apenas iluminado por una farola parpadeante. Y allí, sentada contra la pared fría de un edificio abandonado, estaba ella, una mujer anciana, envuelta en mantas raídas, con las manos agrietadas por el frío y los ojos cerrados. Nadie la había visto, o mejor dicho, todos la habían visto. Pero nadie la había mirado realmente. Era invisible, un corazón latiendo en el olvido. Lionel la vio primero. Se detuvo, en seco, sintiendo como algo se quebraba dentro de su pecho. No era lástima, era reconocimiento. Reconocía en ella la fragilidad que todos llevamos escondida, la misma que él había sentido tantas veces cuando era solo un niño, pequeño con un sueño demasiado grande. Se acercó despacio, con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo sagrado. Cristiano llegó segundos después, desde el otro extremo del callejón. Cuando sus ojos se encontraron, no hubo sorpresa ni palabras, solo un entendimiento profundo. Ambos habían llegado allí buscando lo mismo sin saberlo. Ambos habían sido llamados por una fuerza que no tenía nombre, pero que hablaba el lenguaje del alma. La anciana abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba cansada, apagada, como si hubiera dejado de esperar hace mucho tiempo. No los reconoció. Para ella, eran solo dos extraños en la noche. Y tal vez eso era lo más hermoso de todo, porque en ese momento, Lionel y Cristiano no eran leyendas ni ídolos. Eran simplemente dos seres humanos frente a otro ser humano que necesitaba ser visto. Lionel se arrodilló junto a ella, sintiendo como la nieve mojaba sus pantalones. Le sonrió con esa sonrisa tímida que siempre había sido su firma, y con voz suave le preguntó su nombre. Ella tardó en responder, como si hubiera olvidado que tenía uno. Finalmente, con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el viento, susurró: Rosa. Cristiano se quitó su abrigo, sin pensarlo, dos veces, y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Rosa. Era un abrigo caro, de esos que cuestan más que el alquiler de un mes de muchas familias, pero en ese instante, no valía nada comparado con el calor que podía dar. Rosa levantó la vista hacia él, y en sus ojos apareció algo que no había estado allí hacía unos segundos, un destello de esperanza. Los tres permanecieron en silencio durante un largo rato. No hacían falta palabras. El frío seguía siendo intenso, pero había algo más fuerte que el frío. Había presencia, había compañía, había humanidad. Lionel notó que las manos de Rosa temblaban incluso bajo el abrigo, y comprendió que necesitaban hacer más. Miró a Cristiano, y en esa mirada había una pregunta silenciosa. Cristiano asintió. Ambos sabían lo que tenían que hacer, con delicadeza. Cada uno tomó un brazo de Rosa, y la ayudaron a ponerse de pie. Ella protestó débilmente, murmurando que estaba bien, que no quería molestar. Pero ellos no escucharon sus negativas. La sostuvieron con firmeza pero con ternura, y comenzaron a caminar con ella por las calles nevadas. Rosa no sabía a dónde la llevaban, por primera vez en años. No estaba sola. Caminaron durante lo que pareció una eternidad,
aunque en realidad fueron solo 20 minutos. Lionel y Cristiano se turnaban para sostenerla, cuando sus piernas flaqueaban. Le hablaban en voz baja, contándole historias sencillas de sus infancias. De cuando ellos también se habían sentido pequeños y invisibles. Y Rosa escuchaba, sorprendida de descubrir que estos dos hombres, quienes irradiaban una extraña luz interior, conocían el dolor de no ser suficiente. De tener que demostrar su valor una y otra vez. Si esta historia está tocando tu corazón, acompáñanos y suscríbete. Llegaron finalmente a un pequeño hospital en las afueras de la ciudad. No era uno de esos grandes centros médicos con nombres prestigiosos. Era humilde, dirigido por monjas y voluntarios. Un lugar donde atendían a quienes no tenían dinero ni seguro médico. Las puertas estaban abiertas. Y adentro se escuchaban villancicos suaves. Lionel y Cristiano entraron con Rosa. Y una enfermera de edad mediana se acercó de inmediato. No preguntó quiénes eran ellos. No le importaba. Su atención estaba completamente en Rosa. La sentó con cuidado en una silla de ruedas, y comenzó a revisarla, mientras les explicaba en voz baja, que Rosa tenía hipotermia y desnutrición severa. Llegó justo a tiempo, dijo la enfermera, mirándolos con gratitud. Una hora más afuera, y hubiera sido demasiado tarde. Cristiano sintió cómo se le cerraba la garganta. Una hora, 60 minutos. La diferencia entre la vida y la muerte. Y pensar que millones de personas pasaban todos los días junto a corazones que latían en el límite, sin detenerse, sin mirar, sin ver. Lionel apretó los puños dentro de sus bolsillos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Pero no se fueron, se quedaron allí, en ese hospital modesto, mientras los médicos atendían a Rosa. Se sentaron en sillas de plástico duro en la sala de espera. Al lado, dos hombres que habían competido ferozmente durante años, que habían sido pintados como rivales eternos, y que ahora compartían un silencio sagrado. No había rivalidad allí, solo una profunda comprensión de que la vida verdadera sucedía en momentos como ese, lejos de los flashes y los aplausos. Horas más tarde, cuando Rosa estuvo estabilizada, limpia, alimentada y arropada en una cama caliente, la enfermera los dejó pasar a verla. Rosa dormía profundamente, con una expresión de paz que no había tenido en años. Su rostro, limpio de la suciedad de la calle, revelaba una mujer que una vez había sido joven, que había tenido sueños, que había sido amada. Lionel se acercó, y con cuidado tomó su mano arrugada. Era tan pequeña, tan frágil, pero estaba caliente, estaba viva. Cristiano permaneció de pie junto a la puerta, observando la escena. Algo dentro de él se transformaba. Toda su vida había perseguido la grandeza, había trabajado incansablemente para ser el mejor, para romper récords, para dejar un legado, pero de pie en ese hospital, mirando a una mujer anciana que nadie conocía, comprendió que el verdadero legado no se medía en estadísticas ni en trofeos, se medía en corazones tocados, en vidas salvadas, en momentos de compasión que nadie aplaudiría jamás. Antes de irse, Lionel y Cristiano hablaron con la directora del hospital, sin hacer alarde, sin buscar reconocimiento. Arreglaron todo para que Rosa tuviera un lugar permanente en una residencia cercana, donde sería cuidada y acompañada por el resto de sus días. Dejaron también una donación anónima que permitiría al hospital tender a muchas otras personas como Rosa. No pidieron recibos ni certificados. No publicarían fotos en redes sociales. Nadie sabría jamás que habían estado allí. Cuando salieron del hospital, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. La nieve había dejado de caer, y el mundo parecía más limpio, más puro. Caminaron juntos por unas calles que empezaban a despertar. Y finalmente se detuvieron en una pequeña plaza, donde un árbol de Navidad, iluminado, brillaba solitario. Cristiano fue el primero en hablar. Toda mi vida pensé que necesitaba ser el mejor para importar, dijo, con la voz ronca por la emoción. Pero hoy salvamos una vida que el mundo no conocerá, y es lo más importante que he hecho jamás. Lionel asintió, mirando las luces del árbol que parpadeaban suavemente. Tal vez por eso estamos aquí, respondió, no para que nos recuerden por lo que hicimos en una cancha, sino por los corazones que pudimos tocar cuando nadie nos veía. Sudieron la mano. No era una despedida, era un pacto silencioso, un compromiso de seguir buscando esos corazones invisibles, esas almas olvidadas que esperaban en los rincones del mundo, porque habían descubierto algo que ningún trofeo podría darles: el significado verdadero de ser grande. Cuéntame desde qué país escuchas.
Esta historia, los días siguientes fueron extraños para ambos. Volvieron a sus vidas, a sus familias, a sus compromisos. Pero algo había cambiado de manera irreversible en su interior. Miraban el mundo con ojos diferentes. Veían a las personas que antes eran invisibles. El vendedor ambulante en la esquina, la mujer que limpiaba los pisos del aeropuerto, el niño que pedía monedas en el semáforo. Todos tenían rostros. Ahora, todos tenían historias. Todos eran importantes. Cristiano comenzó a visitar hospitales y refugios en secreto, sin guardaespaldas ni cámaras. Llevaba comida, ropa, pero sobre todo, llevaba su presencia. Se sentaba a escuchar historias de personas que nunca habían sido escuchadas, y descubría en cada conversación una riqueza que no podía comprarse con dinero. Lionel hacía lo mismo en otro rincón del mundo. Buscaba los lugares donde la luz no llegaba y llevaba esperanza, no con discursos grandilocuentes ni gestos espectaculares, sino con pequeños actos de bondad que apenas se notaban pero que cambiaban vidas completas. Un abrazo, una sonrisa, una mano extendida, y Rosa, en su residencia cálida y acogedora. Contaba a quien quisiera escucharla sobre aquella noche de Navidad, cuando dos ángeles la encontraron en el frío. No sabía quiénes eran realmente, solo sabía que la habían visto cuando nadie más lo hacía, que la habían amado cuando el mundo la había olvidado. Y eso era más que suficiente. Los meses pasaron, y las historias de ambos continuaron entrelazándose de maneras misteriosas. A veces se encontraban por casualidad, en los mismos lugares, trabajando con las mismas organizaciones benéficas. Se saludaban con complicidad, como viejos amigos, que compartían un secreto hermoso, y juntos seguían salvando corazones que nadie veía, porque habían aprendido que el verdadero milagro de la Navidad no está en los regalos envueltos con papel brillante, ni en las luces que adornan las calles. El verdadero milagro está en reconocer la humanidad en el otro, en detenerse cuando todos pasan de largo, en arrodillarse en la nieve junto a alguien que tiembla de frío y decirle, con acciones, no con palabras: te veo, importas, no estás solo, y tal vez. Solo tal vez. Ese es el legado más grande que cualquier ser humano puede dejar, no las victorias que el mundo aplaude, sino las vidas que tocamos en silencio, los corazones que salvamos cuando nadie nos observa, las lágrimas que secamos sin esperar reconocimiento. Porque al final, cuando todo se desvanezca y solo quede la esencia de lo que fuimos, lo único que realmente importará será cuánto amor fuimos capaces de dar. Comparte este mensaje para que más almas recuerden que aún existen milagros. La nieve volvió a caer esa Navidad, como cada año, y en algún lugar del mundo, un corazón que había estado invisible latía con fuerza renovada, recordando que dos hombres habían dejado su grandeza en la puerta para entrar en la humanidad más pura. Porque los verdaderos héroes no son aquellos que brillan bajo los reflectores, sino aquellos que iluminan la oscuridad de otros cuando nadie los ve. Y esa noche de Navidad, dos almas que el mundo conocía por su talento demostraron que su mayor poder no estaba en sus pies ni en su fuerza, sino en sus corazones dispuestos a amar sin condiciones. Y así en el silencio de la nieve, que seguía cayendo suavemente sobre la ciudad, el milagro más grande no fue que salvaran una vida, sino que descubrieron el verdadero sentido de la suya, porque al salvar a Rosa, se salvaron a sí mismos, y al verlo invisible, finalmente pudieron verse por primera vez tal como realmente eran, no leyendas, no ídolos, sino seres humanos con la capacidad infinita de transformar el mundo un corazón a la vez.